Entonces, es una reacción inflamatoria del miocardio, con o sin manifestaciones clínicas. Con o sin manifestaciones clínicas. Muchas de ellas pasan desapercibidas y no dejan en el proceso agudo ninguna manifestación, de modo que tardíamente a veces el proceso inflamatorio puede avanzar desde el punto de vista inmunológico y producir miocardiopatía dilatada. ¿Ya? Pero esta afección también puede tomar, además del músculo cardíaco, también el endocardio y el pericardio. ¿Ya? Entonces pueden haber formas agudas y muchas de ellas, como decía, pueden ser ya asintomáticas, o sea, no dan manifestación clínica, o pueden ser manifestaciones clínicas muy sutiles, como un resfrío, por decir así, nada más, y pasar el proceso agudo y quedar una forma crónica. Y la forma crónica sí ya producir problemas como la enfermedad de Chagas, por ejemplo. La enfermedad de Chagas, cuando se produce la infección en sí, se produce un daño del parásito sobre el miocardio inicialmente en el proceso agudo, de modo que cuando uno pide exámenes de sangre, ya los pide por el proceso agudo y puede encontrar parásitos en sangre. En el proceso crónico no es ya muy difícil, solamente vamos a encontrar anticuerpos. Nada más. Y es que va a quedar un proceso inmunitario que va a seguir dañando el miocardio progresivamente y al cabo de 20, 30 años a veces va a hacer recién manifestaciones clínicas. Entonces es la fase crónica, por decir así. La miocarditis, ¿cómo a veces se detecta? Hace unos años, gracias a Dios que me ha vuelto más, 3 mujeres jóvenes, estoy hablando de vuestra edad casi por decirlo así, llegaron a emergencia con insuficiencia cardíaca, ¿ya? Las 3, insuficiencia cardíaca. Cada, digamos, con el lapso de 4 o 5 meses de diferencia nada más. Lógicamente vinieron en estadios muy avanzados. Demasiado avanzados y las 3 hicieron óbito y nosotros no sabíamos porque habían hecho el corazón dilatado y el proceso agudo y la forma para demostrarlo tuvimos que hacer la autopsia. Y como una de ellas llegó y murió casi a llegar al hospital, no estuvo 24 horas, se hizo una necropsia y se encontró entonces que había sufrido una miocarditis severa. Entonces puede hacerse el diagnóstico de la miocarditis con autopsia o puede hacerse con la biopsia endomiocárdica. La biopsia endomiocárdica que se hace, tiene que ser el patólogo muy avisado, porque muchas veces son alteraciones estructurales, digamos, específicas y no las pueden detectar fácilmente. La anatomía patológica del proceso depende, sí, del estado de enfermedad, el mecanismo por cómo se produce el daño miocárdico y el agente que produce. ¿Ya? Y las lesiones pueden ser locales o focales o difusas. Generalmente cuando un proceso microbiano como un virus generalmente es difuso. Y la mayoría de veces es difuso, pero algunas veces puede ser también focalizado, que hace confundir, ¿ya? Cuando se hace el estudio ecográfico, como que estuviese haciendo una necrosis, muy similar a un problema coronario, por decir así. Y macroscópicamente suele haber una dilatación de las cavidades cardíacas, ¿ya? Edema y zonas de hemorragias, o aparentemente normales. Y microscópicamente, lógicamente, donde hay inflamación tiene que ver siempre soldaditos que van a tratar de destruir al agente causal de la inflamación. Entonces esos soldaditos se ven entonces ya como un infiltrado inflamatorio donde hay polimorfos nucleares, linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. En todo proceso inflamatorio va a suceder esa reacción como un mecanismo de defensa, por decir, pero algunas veces el mecanismo de defensa es muy exagerado, que produce más daño que bien, por decir así, o desconoce o hay una reacción cruzada y se produce además de destrucción del agente etiopatogénico, también hay una lesión
¿ya? del miocardio. Entonces, y esta patogenia depende de la causa que lo produzca. Si es lesión directa o si es reacción inmunitaria, depende entonces de cómo se produzca esto también. La causa infecciosa de la lesión puede ser debida a 3 mecanismos cuando es infeccioso. ¿Ya? Hay una invasión del miocardio por el agente infeccioso. El agente produce daño, como inicialmente lo sucede con digamos, con el tripanosoma. Produce lesión, daño directo, y algunos otros agentes también producen lo mismo. Y otras es por producción de toxinas. Yo tuve, digamos así, la suerte, pero para el paciente la mala suerte de ver el único caso que vi, ¿ya? De difteria, ¿ya? Hace muchísimos años. La paciente llega con dolor en la garganta, parecía una faringomidalitis nada más, y de repente comenzó a hacer taquicardia inapropiada. ¿Qué significa taquicardia inapropiada? Cuando no había mucha fiebre, como para que tenga una frecuencia cardíaca, por decir, de 120, 130. Era, ¿por qué está haciendo esa taquicardia si no? Entonces comencé a buscar qué estaba pasando con la paciente y nos dimos con la sorpresa cuando se hizo los estudios que estaba usando una difteria y la toxina comenzó a producir daño miocárdico. La paciente falleció, lamentablemente, porque no teníamos antitoxina diftérica, no siempre había en todo. Ahora ya no hay casi difteria, pero ese tiempo había, pero creo que eran los últimos años, los últimos extractores de este tipo de enfermedades. Y entonces, por lo tanto, no se tenía para el tratamiento, en este caso, no era solamente el antibiótico para destruir el agente patógeno, sino también neutralizar las toxinas de ellos. Y no teníamos nosotros, el paciente, por lo tanto, murió. ¿Ya? Se le hizo la necropsia, recuerdo que vivíamos en la línea patológica, todo, pero con consentimiento de la familia, porque en ese momento no teníamos clara la causa de la muerte. Yo nunca había visto, todavía recién estaba haciendo mis pininos como médico, ni siquiera todavía tenía la especialidad. ¿Ya? Pero la curiosidad de por qué estaba pasando, entonces me topé con que había sido entonces una miocarditis difterica, la causa de fallecimiento, una insuficiencia cardíaca. Ahora bien, el daño miocárdico secundario de la reacción inmunológica, como ya he dicho, también puede ser, además de la enfermedad de Chagas, también puede ser en la fibra reumática. ¿Ya? Puede también producir ese tipo de reacción inmunitaria. Hay cierto trofismo de algunas bacterias, de algunos virus por el tejido muscular, ¿ya? Y algunos parásitos también. Agentes virales cardiotrophicos tienen esa receptividad depende del huésped, o sea que hay una variedad, o sea, hay una infección, por decir viral, se exponen 100 individuos, pero los 100 individuos no hacen el problema, hacen un porcentaje. Entonces, hay cierta predisposición, digamos, individual que hace que se dé entonces ese proceso virósico, por decir así. ¿Ya? Y algunas veces también puede existir que en estos pacientes puede haber un desbalance entre los linfocitos T y los alfa. Y esto hace que haya una reacción inadecuada, digamos, y los cuales van a liberar sustancias citotóxicas que producen la muerte celular y daño irreversible. También se han identificado autoanticuerpos antimiocárdicos, ¿ya?, contra las proteínas de la mitocondria. Y esta entonces produce daño miocárdico. Al producir daño miocárdico entonces se produce una reacción inflamatoria, ciertamente. ¿Por qué? Porque el componente para que haya inflamación tiene que ser siempre el daño, y concomitantemente al daño tiene que haber una reacción. Los soldados se ponen en guardia, ¿ya? Ahí tenemos los linfocitos, monocitos, macrófagos, todos ellos, y entonces hacen el componente del proceso inflamatorio, pero algunas veces esta suele ser muy exagerada. De tal modo que algunas veces se suele utilizar, digamos, medicamentos que neutralicen la reacción inflamatoria, cuando el daño se empieza al inicio, digamos, ya al comienzo, cuando se está una vez que ya se ha producido ya el daño, ya en los días sucesivos no va a haber corticoides que se utilizaba, por ejemplo, ya no se utiliza,
ya no es como antes, ¿no? Cualquier proceso inflamatorio, había amigdalitis, le ponían antibiótico más corticoides. Y eso no es correcto. Entonces, estos anticuerpos antimiocárdicos contra las proteínas mitocondrias hacen que entonces la mitocondria no... ¿Dónde se produce, digamos, el ATP energético? En la mitocondria, ¿no es cierto? Y si las mitocondrias se alteran, entonces no hay energía suficiente y entonces comienzan a sucumbir. Entonces no hay una función de relajación, contracción adecuada. ¿Por qué? Porque no hay suficiente ATP para ello. Entonces también puede haber esos anticuerpos contra las proteínas contráctiles y los receptores beta 1 adreníticos y muscarínicos también. Contra ellos también puede haber otros anticuerpos que producen, digamos, entonces en algunos casos una taquicardia exagerada o una bradicardia exagerada. ¿Ya? Veamos ahora la miocarditis viral. ¿Ya? Se produce por lesión directa del virus. Y directamente el virus va a hacer daño al miocito. Puede ser una de las formas de producir la miocarditis. La otra puede ser por reacción inmunológica celular. Como que hubiera, digamos, proteínas símiles o que la célula se introduce dentro de los miocitos, ¿ya? Y resultan siendo como una célula extraña. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro sistema inmunitario va a decir, esta célula es extraña, toda la destruye, sin saber que es una célula del mismo agente, lo digo huésped. ¿Se dan cuenta? Puede producir ese cambio, ¿no? Sí, al hacer que se produzca esa reacción. No hay daño de la célula en sí, sino que la célula se introduce y produce un cambio, digamos, ¿ya? Proteico, la producción de proteica, y la desconoce nuestro sistema inmunitario y destruye a la célula. El virus produce cambios antigénicos en la superficie de las células. ¿A qué he puesto ahí? Antigénicos. En la superficie celular miocárdica apareciendo ya antígenos que pueden ser generados por los mismos. O sea, ese proceso puede suceder en algunos tipos de procesos virales. Uno, que el agente viral mate, digamos, la célula. Y el otro, que se meta dentro de la célula, ¿ya? Y mute, como quien dice, la célula, y entonces nuestro sistema inmunitario desconoce. Puede ser esa forma de daño, entonces, miocárdico. Las infecciones virales bacterianas, riquecias, protozoarios, hay cardiotrópicos, había dicho, ¿sí? Hay ciertas bacterias que tienen predilección por tejido muscular. ¿Ya? Y pueden ser tóxicas, como las clínicas, hay algunos últimamente que se está usando bastante en el tratamiento de la neoplasia, ¿ya? Agentes antineoplásicos, ¿ya? Que están produciendo también, que pueden producir daño miocárdico. Y está convirtiéndose en una subespecialidad de la cardiología, digamos, ¿ya? Esto de la quimioterapia o la neoplasia y cardiología. Entonces, muchos de estos medicamentos pueden producir reacciones inflamatorias y daño miocárdico, y de tener una fracción de eyección en un paciente de 60% normal, pueden resultar con una fracción de eyección de 40% y muchas veces irreversible. Entonces uno tiene que ir monitoreando esto en los pacientes para ver las dosis que sí tienen que seguir recibiendo del medicamento. Eso es importante. Entonces, estas reacciones tóxicas y las otras de hipersensibilidad también, formas de daño miocárdico. Y miren los virus que tienen cardiotropismo. También el Coxsackie, el primero, la rubiola, la varicela zoster, el megalovirus. Y el Coxsackie de lejos viene a ser la causa más frecuente de procesos, ¿ya?, infecciosos que pueden producir miocarditis. ¿Okay? Y acá tienen las bacterias, miren, el Cronobacterium viscerae, el que les decía que cuando yo empezaba recién en el primer o segundo año de trabajo médico, como médico general aún, vi entonces casos de muerte por este problema, pero no por daño directo
el daño directo de la bacteria, sino por las toxinas que producen daño, ¿sí? En este caso, la salmonella typhi también, había un tiempo en que esa salmonelosis era muy frecuente, diría yo en la década del 80, no sé si ahora ya habla con esa frecuencia, con esa prevalencia, quiero decir, de salmonelosis, antes lo había bastante. Entonces ven, son un montón de bacterias que pueden producir daño en el carro. Varias, ahí vienen. Estreptococcus beta hemolíticos, de una forma indirecta, al inicio puede ser por relación directa, pero generalmente estreptococcus beta hemolítico puede producir, digamos, ya relación o daño miocárdico por reacción cruzada. Hay similitud de ciertas proteínas de estreptococcus con algunas proteínas miocárdicas o de miocardio. Miren acá también, ya, pueden ver que están estos parásitos, por ejemplo, de la enfermedad de Chagas. Gracias a Dios que estén retiradas, que ya no se ve mucho, muy raros casos. Es que ha mejorado el estándar de vida de la gente. Entonces era una enfermedad de los pobres. Las casas con muchos agujeros, con muchos recovecos, donde podía esconderse el parásito y en la noche, cuando se apagan las luces, el parásito salir y hacer de la suya con todo aquello que tenía sangre caliente, o sea, gato, perro y lógicamente. Se han hecho estudios en Carabalí sobre infección parasitaria en los gatos y en los perros, se encontró bastante, y entonces se convierten en reservorios. Yo cuando trabajé en Carabalí, trabajé unos meses ahí, y no había. Yo busqué, tratamos de hacer un trabajo de investigación, y de pronto cuando yo ya estaba acá trabajando, y había hecho ya la especialidad incluso ya, me entero de que en Carabalí, entonces tuvimos que ir a Carabalí para ver qué había pasado. Seguramente el clima era muy propicio para ello, había transmisor, ¿no? ¿Cómo iría? No sé, seguramente en un cajón de fruta o en algún conejo, qué sé yo, que llevaron ahí y se extendió y comenzó felizmente que gracias a mejorar las casas y a fumigar, entonces también se ha tenido que ir disminuyendo, pero aumentó bastante ya daño miocárdico también, miocarditis en nuestro caso. La triquinosis también puede producir, porque tiene trofismo por el tejido muscular, aspergillosis. Tuvimos un caso muy bonito este caso, porque cuando vino esta mujer hizo una CD, había sido operada de pulmón, no sabíamos de qué causa, y resulta que nos manda para que le hagamos ecografía, pero como no teníamos el ecógrafo adecuado para empezar, ¿ya? Incluso teníamos que hacer con el traductor transvaginal, así como me están escuchando, lo hacíamos en los nenes, la ecocardiografía, no teníamos ecografía. Y no la pudimos hacer esta mujer como debía ser, se fue, al cabo de 2 meses regresó con una insuficiencia cardíaca, pero así, pero brutalmente severa. Se hizo la ecografía ahí en emergencia y se encuentran unas vegetaciones, o sea, masas intramiocárdicas en las 4 cavidades, ¿no? Entonces dijeron, mixoma. Entonces se presentó acá 2 veces, creo, no sé, como mixoma, y hay una forma de mixoma que es maligna, casi por decir así. Lo describió una argentina que no recuerdo, no sé por qué no recuerdo siempre el nombre de ella, ya por primera vez, y ella trabaja en Estados Unidos. Cuando lo describió también en Estados Unidos, ya esa forma maligna del mixoma. Yo decía, no es mixoma, porque había tenido la suerte de cuando hice una pasada para la ecocardiografía, había visto varios casos de mixoma, y en un mes no sé por qué, a veces pasa así, en un mes vi como 7 mixomas en los pacientes con mixoma. Entonces yo recordaba bien y decía, no, eso no es mixoma. Y como tenía el antecedente de que probablemente había tenido hidratidosis, ¿será una hidratidosis miocárdica? Decía yo, me quedaba la duda, entonces no creo que sea mixoma. La paciente falleció. Y entonces hablé con el marido y le digo, ¿sabe qué? Nosotros sabemos que tenía falla cardíaca, que tenía unas masas dentro del corazón, pero no sabemos qué. Tú tienes 4 guaguas, ¿verdad? Sí, la señora muy joven, bastante joven, con 4 nenes. Falleció y entonces le pedí autorización que me permita abrir solamente ver el corazón. Y gracias a Dios me entendió y tomamos las muestras, eran como
como, ¿qué le digo? Como la verdura blanca, ¿qué se llama? Coliflor, así como que, como idéntico, en las 4 cavidades. Y en las 4 válvulas también estaban sembradas ahí. Entonces se mandó el estudio de anatomía patológica y al día siguiente viene el anátomo patólogo y me dice, no es mixoma, no, le digo, no es mixoma. Y para suerte que había un estudiante ahí, o digo un residente que había estudiado en Lima, entonces tenía amigos en Lima, habló con esto y mandó la muestra a Lima. Y decían pues que no encontraran nada, porque se demoraron en darnos el resultado, hasta que por fin se les ocurrió teñirlos de tarifas y encontraron que eran ya aspergillosis. Eso se da en inmunodeprimidos, pero eran aspergillosas, imagínense. ¿Ya? Un proceso inflamatorio, no tanto, en este caso, no era más miocárdico, sino endocárdico. Habíamos dicho que puede tomar las 3 capas: pericardio, miocardio y endocardio. En este caso había tomado más el endocardio. ¿Ya? Y hasta ese momento, cuando ya nos llegó el reporte, después de que lo presentaron como que fuera mixoma o todo, ya no sabían cómo darse la vuelta atrás y les dio vergüenza de presentarlo nuevamente en la sociedad, porque si lo habían presentado como aspergilosis, ¿cómo lo iban a presentar ahora como mixomatosis? ¿Cómo lo iban a presentar? Entonces, revisamos de todas maneras para conversar entre nosotros los cardiólogos, y hasta ese momento solamente había 10 casos a nivel mundial reportados. 10 casos. Y lo que se sabía es que de los 10 casos, casi al 100% habían hecho vómito, ¿no? El tratamiento generalmente es casi nulo en ese momento, y en ese momento era así. Luego, causantes que producen hipersensibilidad miocárdica. Miren, una serie, miren dentro de los antituberculosos, esto es rarísimo, pero puede darse el caso. Mira, la cionacida puede dar. ¿Ya? Y un medicamento que suelo utilizar yo, ¿ya? ¿Y dónde está? Acá, no lo veo. La colchicina, ¿la ven por ahí la colchicina, no? ¿Está la colchicina? Uy, no está la colchicina, pero lo he encontrado que la colchicina que yo nunca he utilizado corticoides en la pericarditis crónica o en la pericarditis viral, nunca, porque a veces van a llevar a pericarditis tuberculosa, digamos, que llevan a una pericarditis crónica que después hacen pericarditis constrictiva. ¿Ya? Una inflamación del pericardio, ya que se hace el proceso agudo y después pasa, y con el tiempo hemos tenido casos. Incluso tuvimos el caso de un paciente, por ejemplo, que hizo pericarditis viral, al parecer, y se pensó que era un infarto de miocardio porque tenía supradesnivel de ST en el electrocardiograma. Se le dio el trombolítico y se produjo, ¿qué cosa creen? Eso nos dimos cuando pasa el día lunes. Eso había sucedido el día lunes, o digo sábado, ¿ya? El paciente estaba jugando pelota, sintió dolor de pecho y lógicamente, ¿qué podía pensar si estaba jugando pelota? De pronto sintió dolor de pecho, le toman el electro y dijeron infarto. Pese que mirando bien, el electrocardiograma no parecía lesión de infarto, sino otra cosa, pero la clínica daba a pensar eso, y yo digo, si hubiese estado presente ahí, de repente yo también hubiese cometido ese error, porque el día lunes ya más fríamente miro el electro y le digo, pero esto no es infarto, esto es pericarditis, pero ya se le había puesto ya el trombolítico. ¿Y qué hizo entonces? Hizo un hemopericardio, y esa presencia de sangre en pericardio produjo inflamación, produjo pericarditis también, fíjense, y a la larga llevó a una pericarditis crónica, y el paciente comenzó a hacer signo de falla cardíaca derecha, pericarditis crónica, que se le tuvo que sacar el pericardio al paciente. El paciente estaba recontra convencido que gracias a ese medicamento, que lógicamente costaba 7.000 soles más o menos, 6.000 soles en este momento, estoy hablando de hace varios años atrás, cuando recién apareció estos trombolíticos. Entonces él creía que eso lo salvó la vida. ¿Para qué decirle, sabes qué, mira, ese medicamento te produjo esto y por eso te estamos viendo? ¿Para qué si él estaba convencido que eso le había salvado la vida? Y hizo una pericarditis crónica. O sea, miren todas las cosas que pueden producir pericarditis. Y algunas veces estamos convencidos de cuando vemos que hay cambios electrocardiográficos, decimos, está haciendo infarto. Como alguna vez me trae un paciente, un muchacho de 18 años jugando pelota,
y entonces le iban a dar certificado de función diciendo que había hecho un infarto de miocardio. De suerte que no sé qué pasó por ahí, dijeron, no señor, el paciente ha hecho una muerte súbita, por lo tanto no vale este certificado que ustedes, un fiscal creo que fue, que hay que hacer en la negocia de ley, se hizo la negocia de ley. ¿Qué cosa era? Una enfermedad miocárdica también, pero de la miocardiopatía primaria que hemos visto el otro día, hipertrofia. Había hecho arritmia y murió por la arritmia, y no por una infarto, ¿se dan cuenta? Entonces, no todo lo que parece es. Entonces, miren, todos los medicamentos que pueden producir hipersensibilidad miocárdica, ¿ya? No sé si estoy bien. Puede haber también miocarditis asociada a trastornos, como ustedes están viendo, la hipocalcemia, fosfatemia, hipomagnesemia, también puede producir daño miocárdico o inflamación miocárdica concomitantemente. Cuando produce el daño, muchas veces pasa desapercibido, no notamos y simplemente lo que pasa es que el paciente a veces hace transitoriamente taquicardia. ¿Y por qué hace taquicardia? Porque baja el gasto cardíaco, ¿ya? Y al bajar el gasto cardíaco, lógicamente hay mecanismo de compensación porque la fracción de dilución no es suficiente a la demanda del proceso que está sufriendo el paciente. Entonces, la única forma de que el gasto cardíaco no baje es entonces aumentando la frecuencia cardíaca. Y ahí es lo único que pasa. Entonces uno a veces simplemente piensa que es el proceso que está pasando el paciente y no sospecha que puede haber una miocarditis. Pero cuando ustedes vean que el paciente no tiene una razón aparente de hacer taquicardia, entonces y está haciendo taquicardia, entonces sospechen que probablemente se está produciendo algún problema a nivel miocárdico o en la vascularización. Pueden ser agentes físicos de hipotermia, procesos autoinmunes, la vasculitis, ¿ya? Y enfermedades del sistema conectivo. Y puede haber una miocarditis pericardial. Solamente una vez lo vi cuando estaba en formación, no lo vi aquí tampoco, sino en extranjero. Ya una mujer joven de 30 años, creo, en el último, ya para días antes de dar a luz, comenzó a hacer ya una falla cardíaca severa y se tuvo que hacer rápidamente la cesárea, todo ello, y quedó la paciente pero con un daño miocárdico importante. Yo después cambié de ciudad, ya no pude seguir la paciente, pero puede darse también ahí, obviamente, proceso inflamatorio. La etiología no se conoce muy bien de este proceso. Entonces, ¿qué decía? La mayoría de miocarditis agudas son clínicamente la mayoría, hasta el 70% o 80% dicen algunos autores que puede ser silente. Entonces puede que solamente tengamos un paciente que tiene taquicardia nada más. Pero como no estamos avisados, entonces uno dice, bueno, la taquicardia no lo toma como que fuese parte del proceso y de repente está haciendo la miocarditis. Ahí está el problema. Entonces, ¿y cómo manejar esta taquicardia? ¿Con digital? No, sería lo peor, ¿ya? Entonces no podemos, al corazón que está dañado, ¿ya? Es como que a un burrito que ya no puede caminar y le metiéramos aguja para que camine, ¿no es cierto? Todo cargadito. Lo que tengo que hacer con ese burrito que no puede caminar, de repente si está cargadito le quito la carga, entonces para que siga caminando, ¿no es cierto? Y pasa lo mismo cuando tenemos estos casos, ¿no? Hay que ver esa situación. El 60% estuvieron, miren, 60% de pacientes tuvieron antecedentes como síntomas de gripe, nada más, así como gripe. Gran número son identificados por síntomas de falla cardíaca. Lo primero que se produce cuando hay miocarditis en relación a la función miocárdica generalmente suele ser una alteración de la función diastólica. Inicialmente, cuando el caso se va agravando, entonces comienzan a hacer ya alteración de la función sistólica. Entonces, cuando ya el paciente comienza a hacer alteración de la función sistólica, es donde comienza a hacer ya la taquicardia también como mecanismo de compensación, ya que la fracción de eyección de alguna manera ya está alterada. Eso es lo que pasa entonces en el proceso inflamatorio miocárdico. Primero, entonces, hay una alteración de la función diastólica, no se relaja bien. Y entonces el paciente puede acusar de disnea en esos casos, inicialmente. ¿Sí? O no tolerar el decúbito.
¿ya? Entonces, generalmente de una forma espontánea el paciente tiende a estar semisentado, no de cúbito porque no tolera. Si el problema es sobre todo en el lado izquierdo. Ahora, si es en el lado derecho, no hay mayor, el paciente va a tolerar el decúbito tranquilamente porque no hay problema en ese sentido de aumento o incremento de la presión venocapilar pulmonar. No hay. Si no, puede haber más bien signo de congestión sistémica, o sea, hipertensión venosa sistémica. Y entonces va a haber incurgitación yugular, puede haber hepatomegalia, puede haber edema, malleolos, todo ello, ¿ya? Y el 35% de pacientes con miocarditis va a llegar a descubrir un dolor torácico. ¿Por qué? Porque siempre el proceso inflamatorio que se da en estos pacientes no solamente es de miocardio enteramente, sino también microvascular. Entonces, si hay una lesión microvascular, lógicamente, entonces ahí va a haber, de alguna manera u otra, isquemia. Entonces, esa isquemia es la que va a producir síntomas muy similares a un problema coronario así. ¿Ya? Entonces, por eso el dolor torácico. Y en la enfermedad de Chagas hemos tenido algunas veces estos casos así, que venían con dolor muy similar a un problema anginoso, y no era un problema anginoso, el problema era una miocarditis, ya con problemas microvasculares. ¿Se dan cuenta? Y algunas veces no solamente microvasculares, sino también alteraciones, digamos, de agregación plaquetaria a nivel microvascular. Y entonces se producen zonas de infarto miocárdico también. ¿Ya? Uno por daño miocárdico y el otro por isquemia o necrosis miocárdica por hipoxia. Puede evitar un infarto, como decía ahí, con disfunción ventricular, dolor de pecho isquémico y evidencia de electrocardiográfica de necrosis, como que hubiese habido un infarto. ¿Sí? Entonces, puede haber esas señales. Y entonces después el paciente puede venir a nosotros, le tomamos el electro y tener ahí señales de electrocardiográficas como que hubiese tenido un infarto. No lo tuvo el paciente así, yo no he tenido nunca dolor. Un dolor así que me puso, simplemente estuve con gripe, me dolió un poco el pecho, tenía tos y yo creí que la tos o el dolor de pecho era por la tos y simplemente, pero en el electrocardiograma encontramos entonces señales de que había habido una necrosis en el paciente con causa de un proceso inflamatorio. Puede haber entonces en estos pacientes una serie de manifestaciones clínicas que no vienen al caso, porque es fisiopatología, pero les voy a decir por qué en todo caso, ¿no es cierto? ¿Por qué puede dar síncope? Lógicamente, el paciente que tiene inflamación y tiene compromiso microvascular va a haber isquemia, y la isquemia es el sustrato para que se produzca arritmia, y esa puede ser la causa de el síncope. O puede haber trastorno del sistema de conducción produciendo bloqueo AB, y también esa ser otra de las causas de síncope. Y las palpitaciones en los distintos tipos de arritmia que se puede producir en estos pacientes. Y también puede producir muerte súbita. Bien. Se encontraban reclutas, por ejemplo, 20% de la Fuerza Aérea con muerte súbita por problemas, y esto lo han hecho en la guerra de Vietnam, a los soldaditos por el estrés, parece que hacían cambios inmunológicos y una serie de manifestaciones, y al hacerlas, los gringos nunca pierden el tiempo. Incluso ahí se hizo estudios para, por ejemplo, de enfermedad aterosclerótica, ¿no? Entonces los que habían muerto con infarto durante la guerra, les hacían la necrosia y comenzaban a estudiar, decían, y este soldadito, a ver, ¿de qué se alimentó de niño? De niño se alimentó de pura leche, y este soldadito ¿de qué se alimentó? Y así comenzaron a deducir la causa de la enfermedad aterosclerótica, de hace muchos años. Puede presentarte con enfermedad tromboembólica sistémica. ¿Cómo así? Recuerden bien que el sistema de coagulación, que llama, ustedes van a estudiarlo, han hecho fisiología, ¿sí? ¿Cierto? Han hecho esto de la coagulación también, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cómo es que hay un sistema en el cual tiene que haber un equilibrio entre la procoagulación y la anticoagulación? Pero cuando hay un proceso inflamatorio, entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, lógicamente, como por ejemplo, lo vemos algunas veces en el Chagas, antes de que haga arritmia, o sea, una fibrilación, una alteración del ritmo en la cual hay mayor riesgo de hacer embolía, porque se forman trombos en las cavidades, sobre todo en la aurícula, entonces, y esto hace una embolía sistémica, por decir así,
existe la posibilidad de que este paciente, antes de que haga esa alteración del ritmo, por este proceso inflamatorio se altere ese equilibrio entre la pro y anticoagulación y se dé mayor riesgo de formación de embolias. ¿Ya? Entonces es posible. Lo encontramos en el proceso, digamos, tirotóxico. O sea, hipertiroidismo también puede producir daño miocárdico. Y esto no es porque la hormona en sí directamente produzca el daño, sino a través indirectamente del sistema adrenérgico que está, digamos, exageradamente estimulada en estos pacientes. Y eso produce entonces una dilatación de las cavidades miocárdicas, porque también hay alteración microvascular y el sistema de procoagulación está alterado. Y alguna vez hemos tenido también pacientes que, a pesar de darle anticoagulación, cuando nos dimos cuenta que había el riesgo de que iba a dar embolía, nos hizo la embolía a pesar de todo. Y la mujer murió con una embolía pulmonar, pero masiva. Y una mujer joven, porque había un proceso inflamatorio. Entonces todo proceso inflamatorio, recuerden lo bien, también genera un desequilibrio entre el sistema de anti y procoagulación, haciéndola que ésta se torne hacia la procoagulación. ¿Ok? Entonces dando lugar a que se pueda producir entonces estos casos. Miren, se puede pedir cuando hay daño miocárdico en sí, cuando hay daño miocárdico, o sea, cuando hay lesión miocárdica, entonces, por ejemplo, con una sospecha de un paciente que comienza a hacer taquicardia, no necesariamente con dolor, pero está haciendo probablemente un cuadro viral y de repente está tomando miocardio quiero decir, y pedimos marcadores de daño miocárdico. Pedimos marcadores de daño miocárdico. No siempre están altas como en el caso del infarto, pero suelen a veces haber ya vestigios de ello y nos está diciendo que sí hay lesión miocárdica. Entonces, con eso ya podemos decir, sí se está produciendo muerte miocárdica, se está liberando entonces el componente intracelular hacia la sangre y nosotros lo captamos y entonces decimos, sí, se está produciendo, entonces hacemos este marcador. ¿Ya? Puede haber un aumento del título de IgG durante un periodo de 4 a 6 semanas cuando es agudo, para documentar un proceso viral agudo. Y entonces, en estos casos de probable miocarditis. Y anticuerpos cardíacos específicos, algunas veces no son muy específicos tampoco, ¿ya? O sea, no nos va a ayudar mucho, ¿ya? Porque puede darse en procesos también ya musculares que no tiene nada que ver con el corazón. Entonces, preferible simplemente tenemos nuestros marcadores que tienen mayor especificidad por miocardio, y ahí tenemos lo de arriba, ¿ya? Y vamos a tener también ahí marcadores reactantes, o sea, la ictosedimentación elevada, la PCR elevada, ¿ya? En estos casos, cuando hay proceso inflamatorio, ciertamente. En el electrocardiograma vamos a ver entonces ya por qué hay taquicardia, ¿sí? ¿Por qué hay taquicardia? Porque es un mecanismo de compensación ante el daño miocárdico. Entonces el corazón se alteró primero en la función diastólica, pero luego sigue el proceso y comienza a alterarse la función sistólica. Y entonces el gasto cardíaco no es suficiente ante la demanda del proceso infeccioso. Entonces, ¿qué va a hacer? Tiene que aumentar, ese gasto cardíaco tiene que seguir. ¿Y cómo entonces? Aumentando la frecuencia cardíaca, ¿ya? Eso es el cambio difuso de la onda STT que nos está diciendo el daño, no solamente entonces miocárdico, sino también puede ser entonces microvascular. En estos casos ya nos está diciendo que también hay un daño microvascular. Cuando es enteramente miocítico, ¿ya? El paciente puede estar haciendo la miocarditis, ¿ya? Nosotros detectamos que hay, ¿cómo se llama?, marcadores de daño como la troponina T, y vemos el electrocardiograma, y el electrocardiograma en estos casos a veces no hay señal, porque es enteramente muscular, y cuando hay isquemia sí nos da a veces el cambio de la onda T. O sea, cuando hay componente microvascular, recién a veces aparecen entonces esos cambios de ST, o sea, la T negativa, por ejemplo. ¿Ya? Puede haber entonces tanto de la conducción de las ramas, ¿ya? En el 20% de pacientes, bloqueo completo, ¿ya? Produciéndose stock A. Stock A se llama, son dos autores acá, describieron, digamos, a los pacientes que tenían bloqueo AB y hacían, digamos, pérdida súbita del conocimiento. Eso le llamamos el síndrome de stock A, ¿ya?
Estos pacientes, de suerte que pase el proceso inflamatorio, generalmente, pase el proceso inflamatorio, porque recuerden ustedes cuando hay proceso inflamatorio hay edema, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese edema hace entonces que produzca, digamos, alteraciones de la conducción y regresión a todo y no requiere marcapaso. Hacen bloqueo, a veces solamente requieren marcapaso transitorio solamente. No hace un bloqueo completo que hay que ponerle marcapaso para que viva toda la vida. Algunos casos llegan a ser daño irreversible del sistema de conducción, en los cuales hay que dejar el marcapaso de por vida. ¿Y en quiénes es más frecuente el proceso de miocarditis? En gente joven, no en los viejos casi. Ahora no me pregunten por qué, porque yo no he encontrado esa explicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la fiebre reumática se da a partir de los 5 años de edad, a los 15 años de edad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Antes de los 5 años, muy rara vez, y después de los 15 años también, muy rara vez. No me pregunten por qué, pero está así en la epidemiología. Nunca he tratado de buscar la explicación, y todo el mundo se la ha buscado, parece, pero no sabe por qué. Porque en ese rango de etario se da entonces eso. ¿Ya? Y lo mismo también en la miocarditis, es más frecuente entonces en gente joven, como la pericarditis, por ejemplo. Viene un muchacho con un dolor torácico, uno debe sospechar pericarditis, no hay un problema de infarto, no le va a dar infarto a ese muchacho, sino que debe haber un proceso inflamatorio, ¿ya? A nivel miocárdico o a nivel epicárdico generalmente, es el que produce, o digo pericárdico quiero decir, que es el que produce el dolor. Entonces las arritmias pueden ser de diferente morfología, puede ser supra, puede ser ventri, dependiendo de dónde se esté produciendo más el daño, ¿de acuerdo? ¿Ya? O si además de eso también se esté produciendo sobrecarga y trabajo, digamos, ¿eh? Entonces, de eso depende entonces si que sean supraventriculares o ventriculares las arritmias. Y aquí vimos un paciente con miocarditis. Fíjense, miren, no sé si es posible que pueda poner el video para. Fíjense, miren las ondas en B4, miren esta sonda, esa onda T. Eso debe ser positivo. ¿Ya? Y está invertido. Entonces, el paciente no es que esté haciendo un problema coronario, no. Es una miocarditis. ¿Ya? ¿Puede haber ese cambio? Sí, pero no lo es tan frecuente. O sea, ¿en qué porcentaje de pacientes que hacen miocarditis, un proceso inflamatorio donde hay edema, ¿no? Reacción, ¿ya? Celular, ¿en qué porcentaje? El 30% de pacientes, ¿no? O sea, el resto casi no. ¿Y en qué porcentaje de pacientes hay marcadores positivos? También por ahí el 30%. Entonces, por eso decimos que la mayoría de veces en el proceso agudo pasa desapercibido. ¿Ya? Mira ahí la onda T en B4, como estamos viendo hace un momento, son positivas, la verdad. Eso es unas T normales, por decir así. Fíjense bien, ahorita estas T son positivas. En el otro caso habíamos visto la T hacia abajo, ¿cierto? ¿Sí? A esos cambios entonces solemos encontrar. Pero no se da con el 80-90% de pacientes, no, solamente en el 30% de ellos, nada más. La ecografía es una herramienta útil que nos ayuda. ¿Por qué? Porque vamos a ver el movimiento, la relajación y la contracción ventricular. Es una ayuda, sirve mucho para poder determinar a veces que el paciente esté haciendo o no. Y a veces también podemos encontrar trombos en las cavidades cardíacas. ¿Ya? La biopsia miocárdica, el biotomo, casi no se hace ya mucho esto, pero todavía en algunos países que tienen esta facilidad de un anatomopatólogo muy avisado, sí, nosotros, por ejemplo, en el hospital que yo trabajo, que yo sepa nunca se ha hecho, porque es un estudio relativamente peligroso a veces, porque puede ser un tipo de arritmia y nosotros no tenemos marcapasos hacia la mano como suelen tener en otros hospitales. Miren, estudios de imagen galio, indio, también nos está diciendo, bueno, podemos nosotros determinar si hay inflamación a través de esos estudios. Fíjense, tiene una sensibilidad de 83% y una especificidad de 53%, y el valor predictivo positivo, miren, llega al 92%, ya, existen entonces de este tipo, no invasivos, por eso es que las biopsias ya no tienen mucha vigencia, ¿ya? Pero sigue siendo el estándar de diagnóstico.
¿Sí? Pero sigue siendo. ¿Por qué? Porque las alteraciones que podemos encontrar o las reacciones que podemos ya por inflamación pueden ser, digamos, falsos positivos, pero en poca cuantía, como estamos viendo ahí. Miren, ¿en qué edad se da? Miren. ¿En qué edad se da? Entonces, por eso es más frecuente en los varones, es menos frecuente en las mujeres. Siempre decimos que el hombre es más macho, más resistente, más no sé qué, pero no, mentira. Nacen más hombres, pero en el camino se mueren más, de tal modo que hay más viudas que viudos. Entonces, ¿quién es más fuerte entonces en realidad? La mujer. Y los hombres tenemos que reconocerlo. Será que no tenga mucha fuerza simplemente, que no sea adulto, como lo dice a veces el hombre, pero fíjense bien, ¿ya? Incremento de CKMB, miren, 12%, miren el síntoma de gripe, eritrosedimentación, ¿ya? Fiebre, poco pacientes con fiebre, fíjense, y yo no lo digo, sino, miren, es un estudio de circulación en 1991, hace mucho tiempo, ¿ya? Y eso no ha cambiado. Entonces el tratamiento no tiene caso ahora conversar porque estamos hablando de fisiopatología. ¿Alguna pregunta tienen ustedes? ¿Ninguna pregunta? Bueno, muchachos. La próxima clase puede ser el lunes. Vean ustedes, supervísenme, por favor.